En una emisión especial, por cierto, del espacio Converse con Dios. Para nosotros, una alegría inmensa poder estar acá y llegar a ustedes a través de Facebook, YouTube, radio también, las diferentes plataformas que nos dan la oportunidad de poder llegar a ustedes y compartir en esta ocasión un Converse con Dios especial, una emisión especial, por cierto. Nos acompaña Lencar, a quien también le doy la bienvenida. Lencar, una vez más en este espacio, en la conducción de esta programación, llegando a todos los hogares y pasando fronteras también, ¿eh? Gracias, Pablo, y también a todos los oyentes que nos escuchan y también los que ven a nosotros. Que sean bienvenidos a este programa que fue esperado durante mucho tiempo y programado, ¿no, Pablo? Y Dios permitió, nos dio esa oportunidad de estar aquí con una invitación especial con nuestro pastor nacional, pastor José Manuel, que es responsable de todas las iglesias pentecostal Dios es Amor aquí en el país de Uruguay. Queremos saludar a usted, pastor José Manuel. Dios bendiga. Alencar, Dios te bendiga, Pablo, la paz de Cristo, y a todos nuestros amados hermanos quienes nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan a través de la radio. Para mí es una alegría, una honra poder participar de este hermoso espacio, Converse con Dios. Y como decía Lencar, y lo refuerzo, hace meses, por cierto, que veníamos charlando entre nosotros y con el equipo de producción, poder coordinarlo. Increíblemente bien dicen por ahí que los mejores planes se ejecutan cuando en el momento menos esperado suceden, y creo que hoy fue justamente esa ocasión. Literalmente el cumplimiento de eso que se acaba de decir. Se cumplió. Y este espacio tiene justamente una particularidad, que es como un juego de palabras, ¿no? Es converse con Dios, es conversar, es el día a día, ver en el día a día a Dios, pero hablar de Él también. Y creemos que a veces creemos en un plano genérico que verlo a Dios o conversar con Dios se resume a un espacio, una hora o un lugar, y creo que la relación con Él se da incluso en diferentes lugares, independientemente del tiempo, espacio y lugar. Es una relación con el omnisciente, con el omnipresente, con el que sabe todo y el que está presente en todas partes. Esto es lo que toma el color de este espacio, que es conversar con Dios. Y bueno, vimos la ocasión justo cuando apareció ahí, Dios lo mandó, de seguro, y bueno, surgió la invitación para conocerlo, y partiendo con la pregunta medular, ¿no? ¿Quién es? Sabemos que es el pastor de la iglesia, pero ¿quién es José Manuel Jaimes? Bien, es una pregunta muy directa, ¿no? ¿Quiénes somos? Porque hay veces pues la gente nos ven por nuestra reputación, por lo que hacemos. El pastor, el ingeniero, el abogado, el locutor. Pero esta pregunta va más allá de lo que hacemos, sino de lo que somos. Ya parte de nuestro carácter. ¿Quién soy? Bueno, esto es una respuesta que hay que pensarlo muy bien, porque usted sabe que cuando uno nace, va creciendo, uno va adoptando diferentes costumbres, adoptando diferentes ideas de acuerdo al contexto cultural donde uno nace. Entonces uno va renovando, ¿no?, también su mente, llega el evangelio y va cambiando muchas cosas. Pero hay rasgos, hay cosas que no cambian. Hay cosas que por más que usted se vuelva cristiano, están impregnadas. Por más que usted esté cambie de nación, siempre están ahí. Y yo creo que esa es la respuesta de quién soy realmente. Primero, yo puedo decir algo. ¿Quién soy? Soy una persona introvertida. Parece que no, porque la gente está acostumbrado a uno a verlo en medio de mucha gente, que en el estadio, que en medio de la congregación con 200, 300 personas, que en un coliseo, que aconsejando personas. Pero, ¿quién soy? Lo primero quiero partir de ahí. Soy una persona introvertida, una persona que no tiene la facilidad, como aparentemente hay veces parece, de estar en medio de mucha gente. Porque eso es ser introvertido. El introvertido gusta más de estar solo que en medio de personas. Increíble, porque la elocuencia, la facilidad, el relacionamiento con el público, que parte de ser el pastor, va un poco arraigado a ello. En cambio, usted se considera completamente lo opuesto. En esa esencia
de quién es, ¿no? Claro, quitándome el traje de lo que soy como pastor, bueno, ahí podemos ver el movimiento de la gracia, ¿no? Lo que soy es por pura gracia. Lo que hago es Dios mismo, porque en sí yo, José Manuel, no soy esa persona que usted esperaría ver ante un escenario. Si usted me hubiera conocido de niño, la persona más tímida del mundo, más tímida del mundo. Una persona que le costó y hasta ahora le cuesta a veces memorizar, armonizar, socializar. Y lo que hago, yo puedo decir, es Dios. Dios me ha dado esa gracia para poder compartir el Evangelio, para poder socializar con las personas de una manera en que pueda compartirles el Evangelio. Pero en realidad, yo como persona no soy, no tengo esa, no nací con eso. Hay gente que nace con eso, extrovertido, ¿no? Que tienen facilidad de hablar, de socializar, pero a la verdad parto de ahí. Soy introvertido y tímido. Buen punto. A mí es una sorpresa, porque realmente, hasta mesmo en la oficina o cuando estamos trabajando acá, usted nunca demuestra eso, ¿no? Demuestra una persona bien desenvuelta en la cuestión de la conversación y la comunicación, pero es un punto interesante eso. Hablaste cuando niño, que desde niño era así. ¿Usted tenía problemas en la escuela de relacionarse con los demás niños, con la gente, con la familia, con los primos? Hablaba, digamos así, bajito. ¿Cuál era la característica de usted como niño siendo esa persona así, pastor? Sí, justamente esto me trajo problemas, porque no tenía la facilidad de expresar mis emociones. Y esto me trajo problemas en la escuela, en el colegio. Habían cosas que yo entendía, pero no era capaz de expresarlas. Por ende, en algún momento fui el hazmerreír de la escuela, del colegio, el bullying. Sufrí de bullying. Por eso, porque no tenía la facilidad, no podía expresarlo. Y hay veces cuando lo quería expresar, me iba por otro camino, peor todavía. Hay veces prefería mejor aislarme o quedarme callado, porque no podía hacerlo. ¿Y el entorno familiar, los padres o hermanos, los tutores, se percataban de esta situación? Sí, porque yo creo que eso es notorio, ¿no? Eso es notorio. Por ende, pues, usted sabe que eso trae ciertos conflictos, porque una persona así, es difícil usted sacarle lo que está pasando. Entonces, usted genera cantidad de interpretación. Está bravo, está enojado, y resulta que no está enojado, ni está bravo, o está rebelde, y resulta que no es rebelde, es que es así. Esa es su reacción. Entonces sí genera, y es notorio ante las personas que están a nuestro alrededor. Y a medida que fue pasando, calculo yo, entendiendo la situación, aprendiendo a lidiar con ella, y cuando llega al Evangelio, o sea, usted ha contado por ahí, hemos escuchado algunos destellos de testimonio de su infancia y adolescencia, que creció en un hogar cristiano, pero cómo, creo que había dicho que su papá era pastor, o que iba a la iglesia y estaba jugando, cuando contó parte del llamado, que estaba jugando y lo llamaron al frente una vez en una predicación. Pero mi pregunta es, a medida que el tiempo fue pasando y fue creciendo, ¿aprendió a lidiar con eso? Hoy lo vive, aunque lo oculta muy bien, de verdad, porque tanto Alencar como yo me sorprendí a la hora de esta devolución. Pero ¿cómo, a modo personal, cómo cree que lo maneja usted eso? ¿Bien? ¿Lo dominó o todavía está ahí latiente todo el tiempo? Es que eso ahí, Pablo, es la creatividad de Dios. Ahí está. Eso es lo lindo de Dios, que hay veces Dios no tiene que cambiar nuestra manera de ser para hacer cosas con nosotros. Dios usa eso. Y uno a veces piensa que Dios le va a quitar a uno ciertas debilidades, y resulta que Dios usa nuestras debilidades, nuestras falencias, para Él ser glorificado. Decirle yo a usted, no, yo ya aprendí a manejarlo. Muchos dirán, no, va a predicar en el Coliseo. ¿Ya cuántos coliseos no ha predicado? ¿En cuántos estadios el pastor José Manuel no ha predicado? Ese qué nervios va a tener. Ustedes no saben.
Ustedes no saben. Esa es la opinión de mucha gente. No, hay nervios. É o que nós pensamos ao momento que vemos em la desenvoltura do evangelho, da forma que se expressa e como Deus usa você agir em el altar, é que não aparenta isso. Pero agora você falando realmente dá o que pensar, não? Nos hacemos refletir com toda essa situação. Então, sempre há esse puntito de nervio al momento de subir todavía en los días de hoy. Total. Inclusive una noche antes, 2 días antes de algo especial, de algún evento, lo que soy yo, ese introvertido como que quiere, esos fantasmas del pasado, quieren como que no vas a poder. Y es ahí donde uno dice realmente Dios es poderoso, que no nos quita, porque Dios puede quitarlo, como Moisés, ¿no? Dios le dice, Moisés, vaya a Egipto y saca a mi pueblo. Moisés dice, pero tengo un problema de habla. Y Dios no lo sana. Dios no lo sana. Le puso a Aarón. Aarón va a hablar por usted. Dios no lo sana porque Dios, aún en nuestra debilidad, en nuestros nervios, en nuestra falencia, Él se glorifica. Para que sea Él glorificado y no nuestros logros, no nuestras condiciones, capacidades. Ahora le preguntan, ¿no? A ver si, corrígame si me equivoco, ¿esa situación la ha podido canalizar hacia la dependencia de Dios? Total. Es que ese es el punto. Porque ese es yo le llamo así, el polo tierra. No sé cómo se puede expresar, porque en los aparatos electrónicos hay un cable que va a la tierra para que no haya un corto. ¿O estoy equivocado? Cierto. Bueno, ese es el polo tierra, ¿no? Ese es el que nos hace depender de Dios. Bueno, Señor, yo no soy capaz. Pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Entiende? Entonces Dios como lo que lo deja ahí para que aprendamos a depender de Él, a orar, a estudiar la palabra. Eso como que nos desafía a buscar más por causa del llamado que nos ha sido hecho. La timidez o el ser introvertido jamás va a jugar un factor contraproducente a la hora del servicio. Porque hay mucha gente que de repente está viéndonos u oyéndonos y empieza a decir, no, jamás yo voy a predicar, jamás voy a tener destreza a la hora de expandir el reino, porque mirá mi condición, soy tímido, mirá los expositores. Y le digo, Dios no le va a quitar eso. Dios no le va a quitar, va a usar eso para que dependas de Él y Él será glorificado a través de tu debilidad. Exacto. Ahora conocemos una parte suya que antes no, y uno creía a simple vista que ese manejo del carácter en público era algo del común, del cotidiano, en cambio todo lo opuesto, pero ha sido su cable a tierra para crear esa dependencia. Total. Y en cierto sentido también de uno aprender a decir, Señor, no son mis capacidades, mi elocuencia, mi inteligencia, sino que dependo absolutamente todo de vos, incluso para memorizar lo que decía recién. Totalmente, totalmente. Es que es algo sobrenatural, sobrenatural. Como Dios usa, además usted lee la Biblia, va a encontrar hombres del común, del vulgo, como Pedro. Personas que eran toscas, personas de poca letra, que el Señor tomó, y vemos a un Pedro después del Pentecostés predicándole y más de 3,000 personas se convirtieron al Evangelio. Un Pedro que nunca dejó de ser Pedro, porque después vamos a ver al apóstol Pablo retándolo, porque todavía le quedaban esos rasgos del Pedro, del Simón, que todos vemos en los principios, que negó al Señor, y ese Pedro del carácter. Bueno, quiso cortarle la oreja mal. Le cortó, perdón, la oreja bueno, mal. Y si usted ve la Biblia, siempre hubo ese problema. Dios trató con el carácter de Pedro, pero Pedro tuvo que generar una dependencia total, tanto que el Señor le dijo, Pedro, llegará un momento en que ya usted no se va a llevar solo, lo van a llevar. Así que prepárese porque llega un momento en que vamos a tener que depender completamente de Él, aún en medio de nuestra debilidad y de lo que somos. Y ahí es donde el humano, donde morimos, ahí debemos de manera paulatina y progresiva ir muriendo a nosotros por esa cuestión de dependencia. Hay algo interesante, hay tendencias. Todos nosotros nacemos con tendencias, debilidades, inclinaciones. Y esas inclinaciones van con nosotros hasta la tumba.
¿Me entiende? Van con nosotros hasta la tumba. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en muchas maneras, haced morir lo terrenal. Cuando dice hacer morir, es que no den lugar, porque igual están metidos en este cuerpo, son lo que son ustedes, nacieron con eso. En nuestro ADN hay información de nuestros padres, de nuestros ancianos, el carácter, que eran rabiosos, que eran, no sé, eran inclinados al alcohol, inclinados a ciertas cosas pecaminosas. Y de repente uno nace con eso, con esas debilidades, y uno cree que cuando llega el Evangelio, se va a terminar. Todo se va a cambiar. ya, Esa predisposición está en parece nosotros. que ahora somos seres divinos caminando por encima de las nubes. Oh, el pastor es un Dios porque no siente debilidad, no siente tentación. Resulta que eso va hasta la tumba. Claro que el trabajo de nosotros es poder entregar eso a cada día a Cristo y tener la transformación de amortiguar Él para dejar que el Espíritu Es Santo... una guerra continua Perfecto. contra nuestro yo. Pero como la pregunta a ustedes fue que ¿quién soy yo? Ahí estoy desnudando un poco mi corazón. Usted hablaba ahora, yo me acordaba de una frase que dijo Lutero, no podemos impedir que los pájaros vuelen alrededor del árbol, es imposible. Pero sí podemos evitar que hagan nido en el árbol. O sea, la tentación es algo con lo que vamos a lidiar hasta el último día de la muerte. Ahora, mi pregunta va un poco más hacia José Manuel, que de niño lidió con esa situación, después adolescente, joven, empezó a crecer, ya sale de primaria, secundaria, facultad, o empieza a tener la idea, porque básicamente todos tenemos la idea de formar nuestra familia, o sea, es un proyecto de vida, es un plan y un propósito de Dios, ya que la familia es la base de toda sociedad, la primera institución. ¿Cómo le juega esa situación de ser tímido? Porque empieza a crecer con la idea de formar su familia, ¿no? Conoce a Shirley. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién dio el primer paso? Porque en su situación y en su deseo, ¿no es cierto? Porque ese es José Manuel, el que tiene la idea de formar su familia, porque detrás de esa formación también había un propósito. Hoy es el pastor que está instalado acá en Uruguay con una familia, con un hogar constituido, pero eso fue... Hoy vemos, me gusta decir que el proyecto terminado es hermoso, ¿no? Pero construir el proyecto, formar una familia, un hogar, y volviendo al punto, ¿no? Con esa situación que usted vive hasta hoy en día, con la timidez. Bien. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo digo que explicarlo humanamente sería egoísta, porque humanamente es difícil. Humanamente decir, no, yo construí, yo simplemente calculé. No, uno llega a una edad, 18, 19, 20, 21 años, que uno no calcula nada. No. Nada, por favor, ¿me entiende? Sí. O sea, yo tengo que decir, como dice una alabanza, todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Él fue preparando las cosas. Llega un momento en que uno se da cuenta que en la vida Dios tiene, como lo dice el Salmo, todo lo que somos está escrito en su libro. Y cuando dependemos de Él, Él comienza a aparejar las cosas, las personas. Hay veces, aunque uno quiere irse por su propio camino, he aprendido también a ser exhortado por el Señor. Dios me ha permitido errar para darme cuenta que no es como yo quiero. Porque el José Manuel, erra, falla. A veces tendemos a tomar decisiones incorrectas. Pero ahí vemos la gracia de Dios encaminándolo a uno. Dice, no, aquí no es. Es por aquí. Y con el tema de mi esposa, del hogar, fue así. Yo llegué a la ciudad de Cúcuta y yo la había visto a ella antes en la capital. Ya fue en una caravana. Ella lo flechó. Pim. La vi en Bogotá, en la capital. Después, 2 años después, 1 año después, no sé, yo viajé a la ciudad de ella para hacer la obra de Dios y allí comencé a verla ella muy activa, hacía programa de radio, estaba siempre pendiente de todo lo que se necesitaba en el altar. Y esto me causó admiración de lo que ella hacía y cómo ella se portaba en lo concerniente a la obra. Y es más, era tan introvertido, que voy a contarles un secreto,
Queda acá. Sí, queda aquí nomás. Sí. Que cuando yo le expresé a ella que tenía un sentimiento por ella y para que fuera mi novia, fue por teléfono, ni siquiera fue personal, fue por teléfono Lo de de antes, cable, sí, no sí. había celular, ¿no? Misericordia. No WhatsApp. Sí, nada, que WhatsApp no existía. Fue por teléfono, fue por ahí. Ella estaba en el estudio de la radio, yo llamé y ni siquiera, para que entiendan esto, ni siquiera llamé con esa intención. Interesante. Fue con otra intención y de repente surgió. Mira, yo siento esto. Para que vean el límite de lo introvertido. Claro, ya tenías el pensamiento y el sentimiento de ti, pero Ah. tu coraje no daba para hablar sobre eso. Llamaste por otra cosa. Yo creo que el introvertido es así. La llamada fue pretexto. Usamos estaba un pretexto escondido. para querer decir otra cosa, ¿no? Pero la llama ya estaba allí. Ella estaba ahí. Ya plantada por Dios, aquella llama que le interesó todo eso. Y aconteció de la nada. Pero vea que las cosas de Dios son así. Si ustedes se dan cuenta, Uno ve el proyecto hoy y vuelve atrás y... fue así el Dios es proyecto. así. De repente Dios te pone las cosas que necesitas en el camino. Así como cuando usted nació, usted no hizo nada para nacer, pero ya en esa pequeña partícula está la información del color de tus ojos, cuánto va a ser tu altura, hasta inclusive problemas genéticos de qué te vas a enfermar. Todo en una pequeña partícula está la información de lo que somos ahora. O sea, como que ya venimos programados en cierta parte, y más cuando dependemos de Dios, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos avanzando, Dios va preparando todo de manera sobrenatural. Créame que en mi caso ha sido así. Hay un texto, creo que si no me equivoco, es Efesios 2:10, que dice que Él preparó buenas obras de antemano, antes, para que anduviéramos en ellas. Amén. Uno ve eso hoy, pero ya fue preparado incluso antes de nacer, ¿no? Ahora, no estoy diciendo ahora que esto pueda pasar con todo el mundo, porque hay gente que sí le da una cierta instrucción, mire, calcule esto, pero en mí no. En mí no, porque yo salí muy joven de la casa. 16 años yo estaba ya en la obra. Entonces, en ese tiempo más el enfoque estaba en echar fuera demonios, sanar enfermos, evangelizar, pero que hubiera un curso así, que hubiera una instrucción, mira, esta tiene que ser la persona ideal, como hoy en día en las iglesias, que es muy bonito, me parece extraordinario que se le instruya a los jóvenes, tenga cuidado, calcule, observe bien. No, en ese tiempo, solo Dios, ¿entiendes? Solo Dios. La bondad y la Y providencia. más encima mi carácter, mi manera de ser tampoco ayudaba. Entonces yo puedo decir que mi vida ha sido llevada por el Señor, ¿me entiende? Ha sido Él sosteniéndome, mostrándome el camino, ¿me entiende? Es como cuando usted lleva un perrito. No sé si usted lleva un perrito ahí en la calle y el perrito lo que ve en el piso, si es comida, se lo come. ¿Me entiende? Sea bueno, sea malo. Sí, a no ser que usted dice, no, eso que allá no se lo puede, y usted agarra y lo tira, eso no se lo come. Mi vida ha sido así. Dios me ha llevado y Dios me ha sabido jalar. Donde nada, venga para acá. Ahí no. ¿Entiendes? Sí, claro. Dependencia total del Señor. Wow, qué increíble, porque esto que acaba de decir creo que le da hincapié a otra pregunta que es muy interesante, porque es la segunda vez que está acá en Uruguay. Estuvo 3 veces en realidad cuando vino como pastor a evangelizar el año pasado y ahora nuevamente como pastor. Pero, ¿cuál es el precio? Ya le concluyo más la pregunta. Hablamos con Elencar el otro día. Elencar me decía, yo no he tenido problema cuando tuve que viajar a Perú o acá a Uruguay. No siento ese apego a mi tierra, a su ciudadanía brasileña. Y yo le confesaba a él y le decía, ¿sabes que a mí me cuesta? A mí me cuesta mucho. Siento ese apego, ese arraigo. ¿Cómo maneja usted esa situación, siendo que es colombiano, pero que se recorrió ya toda Sudamérica, básicamente? La respuesta es esta, un día a la vez. No hay otra. Un día a la vez. ¿Por qué? Porque sí o sí somos carne. ¿Quién no quiere estar en su tierra, en su cultura, en lo que aprendió, la comida, familia? Ser misionero, por eso un gran hombre de Dios dijo esto: el verdadero misionero soporta todo. Bueno, no porque
sea mejor que los demás, sino que como que el Espíritu Santo le da esa fuerza. Pero yo le digo, es un día a la vez. Porque si usted se pone a analizar cuánto tiempo voy a estar fuera de mi país, y comienzo a ver a mi alrededor circunstancias que a veces nos quieren hacer huir del propósito, créame que no se puede. Entonces hay que saber que cada día que te levantas viene ese maná, esa gracia que está ahí servido. Bueno, esta es la ración de hoy. No piense mañana, no. No, porque si piensas en el mañana o de aquí a un año, te vas a llenar de miedos, pánico, depresión, angustia. No, un día a la vez. Enfócate, eso sí, algo importante, en el propósito por el cual te he llamado. Muchos han fracasado en eso, porque se desenfocan en el propósito. Dios nos llama a todos con un propósito. Yo creo que esa es la tarea importantísima del cristiano. Conocer, saber por qué Dios no solamente me llamó a la salvación, sino cuál es mi propósito de vida, qué estoy haciendo acá, en mi lugar, en mi posición como pastor, cuando tengo que salir de mi país y a predicar el evangelio. El Señor me ha dado ese propósito. Dice, este es tu propósito, no te desenfoques, porque si usted se desenfoca en ese propósito, te vas a desanimar, porque quizás los resultados que quieres no los vas a ver. Mucha gente vuelve atrás, se desanima porque quieren ver resultados que no va de acorde al propósito por el cual están. Es como, por ejemplo, el que Dios le dio el ministerio de maestro. Un maestro que conozca la Biblia, que enseñe, suba a un altar y comience a orar por los paralíticos. Se va a frustrar. Ay, no se paró el paralítico, pero espere, usted es maestro. Enfóquese en lo que Dios te llamó, o si no, usted va a pensar que Dios no está contigo, vas a pensar que no fuiste llamado, hasta va a pensar que Dios no existe. Va a dudar de llamado, propósito, existencia. Y más encima la crítica de la gente. Porque la gente es así. Vea, no se levantó el paralítico, Dios no está con él, está en pecado. La gente va a hablar sí o sí. Pero cuando tú entiendes el propósito por el cual estás en un lugar y por qué Dios te llamó, mire, usted puede ir hasta la China, usted puede ir donde quiera y usted camina y usted anda como pez en el agua. Porque no depende de los resultados que la gente quiere o de que usted quiere, sino de lo que Dios quiere. Yo encuentro algo interesantísimo lo que dice también, que no es un enfoque personal o individual, es un enfoque grupal, porque el esposo padre puede tener el enfoque, pero y el resto puede no tener el enfoque. Pero en su caso, por lo que entiendo, es un enfoque grupal, donde tanto la esposa como los hijos entendieron y van detrás. Amén. Sí, porque Dios... Si no sería Dios no es injusto. Uh-huh. Él siempre, si llama a una familia, no llama a uno solo, llama a todos. Porque si no, estaría incompleto. Y sí, Dios de una u otra manera lo hace entender a la familia. Y yo creo que eso es lo que me ha permitido caminar en la bendición y entender para no salirme y descansar en eso. Porque de lo contrario es difícil. Estar fuera de su país, cantidad de limitaciones, hay veces físicas, intelectuales. Culturales. Adversidades. Pero ya cuando tú entiendes que Dios está en el asunto y entiendes qué es lo que tienes que hacer por el Señor, créame que las cosas son maravillosas. Y yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que tienen que tomar esto, que se enfoquen en lo que Dios los llamó y para qué. De lo contrario se van a frustrar, se van a deprimir, se van a angustiar, porque tú funcionas bien en el propósito. Fuera del propósito van a venir cantidades de situaciones adversas. Perfecto. Partiendo de ese punto, tengo una curiosidad que imagino que mucha gente también pasa por eso. Capaz que con su experiencia nosotros
podemos entender un poco más cómo funciona. Esa cuestión de entender su llamado, ¿eso fue desde el inicio o también para llegar a entender su llamado fue un proceso? Porque imagino que cuando no fue desde el inicio, imagino yo, ¿no? Entonces, a veces cuando no tenemos la comprensión que existe un propósito ministerial para nuestra vida, nos frustramos, como usted venía diciendo, ¿no? Que mucha gente se frustra. Maestro queriendo que el paralítico ande. Buen ejemplo, me encantó. Pero usted desde el inicio comprendía que ya tenía ese propósito, o eso fue desvendando con el tiempo, progresivamente. Eso es progresivo. Progresivo, y yo sé que no falta el que diga, ¿cómo sé? Esa era la segunda pregunta. ¿Cómo sé cuál es mi propósito? ¿Cómo me enfoco? Puedo responder con varias cosas, pero la principal para mí, cuando Dios te da un propósito, Dios produce pasión en ti por ese propósito. La pasión es el síntoma para mí, número 1, del propósito. Tú sufres, porque pasión es sufrir, no solamente es apasionarme por algo porque lo anhelo, sino que inclusive eres capaz de sufrir por ello. Yo fui encontrando mi propósito y claro, en este programa no voy a decir mi enfoque, no lo voy a decir, pero ¿cómo lo fui descubriendo? Porque comencé a tener una pasión, una inclinación a eso, y Dios comenzó, después que me lo hizo entender, comenzó a confirmármelo por medio de sus siervos y de muchas maneras. Porque tú sufres por ello. Tú sufres, es más, logras ver lo que otros no ven. Y comienzas a inclinarte a ello de una manera sobrenatural. Y de repente descubres, wow, para esto estoy acá. Y no hay nada mejor que sentirse útil. Y eres capaz de invertir tiempo, recursos, comodidad por ello. Y usted dice, para esto nací. Pasión. No porque otro te lo diga. No porque yo quiero ser como él, no. ¿Cómo descubres tu propósito? Claro, hay muchas maneras. Pero en lo personal, Dios produce en ti pasión. Enquanto usted hablaba, me venía una imagen como que de una persona que tiene mucha hambre, pero al momento de alimentar de aquel alimento genera aquella fuerza. Es básicamente eso que me dio a entender. Bueno, vamos a ponerlo así, claro. Es más, a ver, le ponemos un poco de diversión a esto. Tú quieres un helado, pero el médico te dice, espera, no puedes comer azúcar. Pero tú estás tan apasionado por ese helado que aunque te hace daño, usted se lo come. Esto pasa a mucha gente. Saben que no pueden comer eso, pero lo comen porque están apasionados por el sabor, el olor. Eso es cuando te apasiona algo, aunque te haga sufrir, tú lo haces. Porque naciste para ello. Encajas ahí. Y por eso usted ve los misioneros hay veces llorando, pagando un precio alto, y muchos dicen, ¿por qué no se van? Pueden ganar más dinero en otra cosa. Porque es que esa es la vida. Puedes que sufras, puedes que sea dificultades, presión, pero a eso Dios te llamó, y ahí tienes algo que se llama plenitud. Que la plenitud, aunque usted tenga dinero, aunque usted tenga lo que sea, esté en el mejor país del mundo, si no tienes plenitud, no eres nada. Solo tendrás plenitud en el propósito. Wow. Y ahí yo creo que ahí se responde la pregunta a ¿qué encuentra uno en el servicio? Plenitud. Ahí está. Es una saciedad impresionante. Créanme que a veces yo quiero buscar la palabra. A ver, no la encuentro. Es una saciedad. ¿Saben qué es eso? Que usted sentirse con plenitud, aunque no tengas el dinero que quieras, o no estés en el país que quieras, o no tengas los muebles que anhelas, pero la plenitud, por eso la Biblia dice, yo lo asimilo con esto, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, no se puede entender eso. Es algo que simplemente se disfruta. Ahora, en una retrospectiva, ¿no? Años para atrás, usted arrancó el servicio con 16. Mirando para atrás, ¿fueron los mejores años?
¿De dónde? Del servicio, desde que comenzó hasta hoy, fueron los mejores años. Indudablemente habrán habido momentos difíciles, pero esos momentos difíciles no opacaron esa alegría, ese gozo, esa plenitud. Nunca entró en juego eso de decir, me cansé o esta situación me superó. O sea, a ver si me explico mejor. Este momento opaco no perjudica los momentos que ya viví, porque sé que vendrán mejores momentos a este presente. Bueno, eso uno lo va entendiendo con el tiempo, pero sí llega un momento en que ya usted quiere desistir. Tiene que pasar. Llega un momento en que usted dice ya no más. Una vez, me acuerdo tanto, una vez que yo pasé un momento difícil en el ministerio y yo decidí soltar el ministerio. Dije ya no más. Un momento en que uno se ciega, ¿no? Pasa un momento en la vida en que uno no piensa en las promesas, ni lo que Dios tiene para ti, ni las bendiciones que usted ha recibido. Hay cuestiones en la vida que te paralizan. Y usted quiere tomar decisiones por causa de eso. Y uno no se da cuenta, como el pueblo de Israel, ¿no? Vieron el mar abierto y ya estaban murmurando 3 días después por agua. No se acordaban del mar. Eso nos pasa. Hay veces hay circunstancias en la vida como que nos ciegan. Esto me pasó. Y me acuerdo que esa noche alisté maleta y yo dije, vuelvo a mi ciudad, vuelvo a mi vida cotidiana, esto no es para mí. Y voy saliendo y me acuerdo que al otro día había una concentración de jóvenes en la iglesia. Todavía no era casado, era soltero, era joven. Y alisté mi maleta en la noche. Yo dije, esta noche me voy, mañana nadie va a saber de mí. Nadie, cuando busquen a José Manuel no está. Estoy en mi tierra, estoy en mi ciudad, estoy a 5 horas nomás. No soporto. Pero esa noche mucha juventud se había quedado para adornar la iglesia. Yo inclusive dormía en el segundo piso de la iglesia. Y los jóvenes todos estaban abajo arreglando en la madrugada la iglesia por el evento. Pero en la parte de la puerta de salida estaba oscuro. Y dije, aprovecho. Salgo con mi maleta y me voy. Y voy saliendo. Sorpresa. ¿Quién estaba por ahí sentada? La que hoy es mi esposa. Y me dice, ¿usted para dónde va? ¿Usted qué? No, que decir palabra. Y me da una palabra. Y yo, como perro regañado, otra vez con las maletas para arriba. Entonces llega un momento en que uno quiere desistir, pero eso es lo que me gusta de Dios. Mi gracia te es suficiente. Cuando ya tú no puedes, ahí viene la gracia de Dios y pone esa pieza que te ayuda a seguir adelante. Qué bueno, porque no quiere decir que uno no va a pasar por esos momentos de insatisfacción, ¿no? Va a pasar. Soledad, tristeza. Creo que lidiamos humanamente de manera recurrente con esas situaciones. El tema es poderlo llevar a Dios. Y esas situaciones van a querer anular las bendiciones que ya has vivido. Te hacen como que las bendiciones que has vivido como que ya no tienen importancia, como que te hacen olvidar. Tremendo. Uno tiene que saber discernir cuando estoy pasando una dificultad, que Satanás va a querer anular lo que ya Dios ha hecho por nosotros, porque eso es de una ayuda grande. Por razón Dios le dijo a Israel, no se olviden de todo lo que yo he hecho. Ahí en Deuteronomio lo dice. No se olviden, siempre recuerden, porque cuando usted recuerda lo que Dios ha hecho por ti, eso es como un motor que te ayuda a seguir. Pero van a pasar circunstancias donde esas cosas van a neutralizar lo que has vivido y las promesas que están por cumplirse. Pero ahí está Dios, ahí está la gracia, ayudándote en ese momento para que cumplas tu propósito. Pero sí las vamos a pasar. No quiere decir que estamos hermetizados, ¿no? Todo lo contrario. Porque existe una cierta filosofía, pensamiento. Ahora soy cristiano, soy inmune o me he hermetizado a cualquier ataque emocional, espiritual, físico. Ahora soy un superhombre, nada me toca, nada me hiere. En cambio, no, todo lo contrario, somos tan vulnerables como cualquier otra persona. Hay un texto en Malaquías 3:18 que dice, y os volveréis y discerniréis la diferencia entre el que sirve y no sirve. Pero no es por lo que pasamos, es cómo nos comportamos frente a lo que pasamos lo que nos hace ver diferentes, justamente. Totalmente.
Es que de eso se trata. Pero todo eso pasa, Pablo, para que el Señor sea glorificado. Yo he llegado a casos, y me acuerdo una vez que fui a predicar a un lugar y fue una campaña, muchas almas se convirtieron, muchos enfermos se sanaron. Yo salí muriéndome de ese culto. Se me bajó la presión, me vino algo horrible y tuve que ir a un hospital. El pastor que estaba ya orando por milagros, me encamillaron, me pusieron suero, allá estaba yo. Viendo el túnel. Y de repente una enfermera me dice, ¿y usted no era el pastor que estaba allá No, pues, en la tarima ya orando por milagros? Usted no era. Qué impresionante. Usted no era. Yo, ahí con el suero. Sí. Y Dios permite eso. Dios permite eso para que Él sea glorificado y no uno. ¿Me entiende? Porque uno es vulnerable, uno se enferma, Pablo dijo que hay que llorar con los que lloran y hacernos uno con el que sufre. Y a veces Dios permite esas circunstancias para que uno sentir lo que la persona tiene, ¿no? Entonces, y es más, el apóstol Pablo lo dijo de otra manera también. Dijo así: 3 veces he pedido al Señor que me quite este aguijón en la carne, que no sabemos qué es. Pero el Señor me ha dicho, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el momento que Pablo ya no aguantaba, y 3 veces pidió, Señor, quítame esto. ¿Me entiendes? Sí. Y por eso los apóstoles, el apóstol lo dijo, empobrecidos pero enriqueciendo a muchos. Hay veces bendecimos a otros, pero nosotros nos estamos muriendo. Pero eso hace parte del propósito, del llamado, nuestro polo a tierra, para que sea Él el que sea glorificado y no nuestra fuerza, no es nuestra intelectualidad, sino su gracia. Claro. Abraham tuvo que orar también para que otras personas para que la mujer fuera embarazada, siendo que la de él no podía ser embarazada. Entonces, es interesante lo que Dios hace y ese ejemplo que usted nos ha dado para vernos que no importa el nivel para el cual Dios nos llama, para el trabajo que Dios nos llama, ¿no? Él nos capacita y nos ayuda a traspasar esas dificultades por el propósito del cual Él nos llamó. Muy interesante, muy vivido eso en nuestras vidas. Creo que no solo yo, muchas personas pueden sentir y ver como un espejo. Conseguimos ver como un espejo de la vivencia suya, como una experiencia, como muchos pasan eso. Eso es alentador. Yo veo como alentador, ¿no? Alentador ya está, motivador a lo mismo, porque, a ver, como dije recién, ni la persona del pastor, ni nosotros, ni quienes nos ven u oyen, están exentos de esas situaciones. O sea, tanto la timidez como esos desafíos familiares, laborales, culturales, sociales, que muchas veces son ciertos obstáculos para poder uno sentirse desenvuelto, bien desenvuelto en una situación y encontramos ese mejor desenvolvimiento o ese mejor desempeño cuando nos disponemos a seguirlo a Él. Creo que Él se encarga justamente de ir, como decía usted, acomodando todas las cosas para que podamos cumplir así el propósito. Ahora una pregunta que me parece bastante interesante, ¿no? La hora de la expansión o ensanchamiento del Evangelio. A modo ya más pastoral, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos culturales o sociales que se han encontrado en los diferentes países para la mayor exposición del Evangelio? En Uruguay, por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos culturales o sociales en nuestra sociedad o cultura que hacen más complejo el acercamiento del Evangelio? Pues yo creo que Uruguay, hablemoslo por Uruguay, es las ideologías. Uruguay ha sido un país pionero en habilitar ciertas leyes que en Europa ya han sido habilitadas años atrás, pero creo que Uruguay ha sido como ese país que es el que primero experimenta, y no solamente hablando de ideologías, sino hasta en la parte tecnológica. Me he dado cuenta de eso, que Uruguay es pionero, y Uruguay, por ejemplo, fue uno de los primeros países en habilitar la legalización de los alucinógenos. Pero esta sociedad
los muchachos ya, para ellos eso es normal, normal. No hay una especie de algo que le ataque la conciencia, que diga, mire, esta práctica está mal delante de Dios, porque ni siquiera tienen conocimiento de quién es Dios, porque jamás les hablan de Dios en la casa, ni mucho menos en el colegio. Menos en el colegio. Como que fue sacado todo eso para que pueda ahora ser implantado y ser una cosa de lo más normal, que ese es el correcto y los restantes no es. Entonces, para mí ese es el mayor desafío. ¿Entiendes? Ir en contra de eso. A una persona que ha escuchado tanto tiempo una mentira que se le vuelve un paradigma y una verdad. Y que una mentira repetidas veces vuelve a ser una verdad. Ahí está. Indiscutible. Ahora que hablaban de la escuela pública acá en Uruguay tiene una política que es: la escuela es obligatoria, es laica y es gratuita. O sea, obligatoria, o sea, se resumen en la obligatoriedad, es gratuita y es laica. O sea que está prohibido hablar de religiones. O sea, se intensifica compasado lo que usted venía diciendo ahora, justamente, el crecer con esas ideologías. Pero sí está permitido hablar de sus ideologías. Exactamente. O sea, claro, ya está impreso en los cuadernos, en los libros de educación primaria. Entonces nosotros los cristianos, y como pastores, como misioneros, tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, su poder, porque aquí no hay otra. O es el poder de Dios, porque si vamos a hablar de conocimiento, tienen un alto intelecto. Si vamos a hablar de palabras, le pasa lo de Pablo cuando llegó a los griegos. Los griegos eran gente con un intelecto muy alto, les gustaba escuchar filosofías. Por eso Pablo, cuando llegó a los griegos, que solamente habían nacido en esas ideologías de dioses griegos, llega Pablo y dice: yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, no, yo no vengo con lo que ustedes tienen, yo vengo con algo mejor, con demostración del poder del Espíritu. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para predicar y que esa palabra corte allá, a ese corazón, y se abra, se despierte ese espíritu que está muerto para que la persona pueda creer. O sea, no hay otra. Podemos hacer estrategias, podemos hacer, no sé, campañas, podemos hacer cantidad de cosas, pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, esta sociedad no va a llegar a los pies de Cristo, porque es una sociedad con mucho conocimiento, con muchas ideologías, y estas ideologías han sido programadas contra Cristo, anticristo. Son ideologías diseñadas para ir en contra de los principios de la palabra. Y creo que directamente lo que usted dice ahora también va en dirección a la familia, a la hora de fortalecer ese vínculo comunicacional y relacional con nuestros hijos, porque son nuestros hijos los que hoy por hoy están lidiando con esas situaciones solos, porque tanto en la escuela o en la calle es donde ellos no tienen nuestra protección física, porque uno como padre quiere brindarles, es parte de nuestra patria potestad a modo jurídico, como también a modo de corazón, de emoción, ¿no? Darles protección y contención, pero ellos están lidiando con esa situación todo el tiempo, durante 4, 5 u 8 horas diariamente en todo el año lectivo. Entonces, lo que usted dice es muy interesante, porque creo que va por el carril de fortalecer esa relación, comunicación, pero a su vez esa gracia, ese poder, porque no podemos vencerlo de otra manera, que no sea con el poder del Espíritu. Debe ser con el poder del Espíritu Santo. O sea, no hay otra. Hoy en día las iglesias están adoptando estrategias. Y yo no digo que no se pueda. Podemos hacer estrategias. Pero la verdad, para que este tipo de personas conozcan a Cristo, sí o sí, es el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el que puede resucitar el espíritu de los que están muertos espiritualmente. Me gustaría un consejo, porque usted es padre y es pastor. ¿Qué le podría decir a padres, ¿no? Como padre y como pastor, a padres o madres que de repente enfrentan este desafío todos los días? El otro día veía un psicólogo que decía que en promedio como padres nosotros tenemos 15 minutos para poder percibir si nuestro hijo sufrió bullying o alguna agresión verbal o psicológica. En ese periodo de 15 minutos el niño, cuando se encuentra con su tutor, tiende a tener una conducta o una expresión que denota que sufrió algún abuso psicológico, ¿no? Ahora, los hijos que viven y conviven con esta situación durante tanto tiempo dentro de la escuela, dentro del hogar se instruye, se aconseja, se ora, hay un buen testimonio, hay una buena relación, pero yendo ya a lo medular,
Porque no es que tampoco haya una clave que diga, bueno, 2 más 2 es 4 y con esto te resuelvo el problema. Pero como padre y pastor, ¿cuáles serían las vías para poder que los padres puedan tener un mejor desenvolvimiento y relación con los hijos a modo de que sus ideales cristianos permanezcan pese a todos estos bombardeos continuos? Porque los bombardeos son continuos, o sea, no hay descanso. Es como cuando está el boxeador golpeando al otro boxeador, al oponente, y ya está mareado. Aprovecha que ya está mareado para aturdirlo a golpes, cosa de vencerlo. Y prácticamente los cristianos hoy vivimos este aturdimiento de continuos ataques. Y los niños hoy lo sufren. ¿Cuál sería su consejo para poder fortalecer ese vínculo y poder crear esa relación a modo de que los ideales de cristianos permanezcan? Bien, yo creo que la misma Biblia responde esa pregunta. Con razón, una de las leyes que Dios habló para el pueblo de Israel era que todos los días le hablaran a sus niños desde pequeños el mandamiento de Dios, los mandamientos, inclusive que los colocaran en los postes de la casa, que los niños estuvieran expuestos diariamente a la ley de Dios. Nosotros debemos crear un ambiente. Padres, no se trata con fuerza, no se trata de tampoco producir en nuestros hijos odio. Odio, porque hay veces, ve a esos hijos del diablo, mire que esa gente es diabólica. No se trata de producir odio contra las personas que odian el Evangelio. No. Esto es importante, porque eso es un extremo. Muchos padres dicen, no, vea, estos hijos del diablo que son homosexuales, que son... No, la iglesia no enseña a odiar a los que están en contra de nuestros ideales. Al contrario, tenemos que ver al pecador como los ve el Señor, con compasión. ¿Me entiende? Verlo como Dios los ve. La Biblia dice que el Señor tuvo compasión de ellos, con compasión, no con odio, no enseñarlos a odiarlos, a separarse de ellos. No les hable. No se trata de separarme, sino de llevar a nuestros hijos y crearles un ambiente de cristiano en la casa, alabanzas, leer la Biblia, traerlos a la iglesia, que vean las evidencias. Aquí está el punto. Mostrarles los resultados. Decirle, mire, este es el resultado de creer en la Biblia. Contarles testimonio, las experiencias. Por eso Moisés y Abraham y todos ellos contaban a sus generaciones las experiencias que habían tenido con Dios. Esas experiencias alimentaban la fe de sus generaciones. Y siempre contaban, mire, Dios abrió el mar. Y si usted ve en los profetas, Isaías, Jeremías, siempre Dios recordándole, yo que los saqué de la tierra de Egipto, como que les recordaba los resultados de creer en su poder. Hay que mostrarle a nuestros hijos las evidencias. Mire, vea, Dios es real. Y mostrarle también los resultados de la gente que se desvía. Mire cómo terminó este. Mire, este se suicidó. Vea. Entonces, al ver los resultados, las cosas cambian. Tenemos que mostrarle. Y hoy en día hay cantidad de evidencia. Cantidad de evidencia. Mire lo que pasó en Argentina. Una de las líderes, voy a omitir el nombre, de las líderes que estaban a favor del aborto, que a lo último lo aprobaron, fue la primera en practicarse el aborto. Fue la primera y murió en la práctica del aborto. Como pionera de haber ganado, solo practicó. Para celebrar. Y murió en la práctica del aborto. ¿Me entiende? Nosotros estamos en contra totalmente del aborto, porque es un asesinato. Sea como sea que la persona haya quedado embarazada, ya después que esté, es una vida. Y matarla, así, la gente dice, no, que yo tengo derecho en mi cuerpo, pero esa vida también tiene derecho. Exacto. Y tiene derecho a vivir. Ahora, no odiamos. La iglesia, los cristianos, no odiamos a estas personas. A nuestra iglesia vienen, hablan conmigo, pastor, ore por mí, les aconsejamos, les hablamos la verdad, pero no los discriminamos. Son bienvenidos. Pero eso sí, les hablamos la verdad con amor, pero con sinceridad. O sea, no queremos con esto
que se sientan mal las personas que están en contra de los principios bíblicos. Pero sí a nuestros hijos tenemos que mostrarles los resultados. Mire que estas decisiones llevan a esto. Pero mire, de confiar en Cristo, los eventos bíblicos, mire lo que Dios ha hecho, inclusive nuestros testimonios personales, cómo Dios nos ha sanado, los libramientos que hemos recibido. Y a veces uno le cuenta a los hijos, le cuenta, mire lo que Dios hizo, vea cómo Dios me habló y se cumplió. Oh, Dios es verdad. Sí, vea, Dios me habló anoche y vea y se cumplió. Entonces eso alimenta la fe. Y esto, inclusive en estos días hablaba que la fe hay que alimentarla. La fe hay que alimentarla, y en nuestros hijos, en nuestra familia, hay que alimentarla para que nos fortalezca. De lo contrario, este mundo, Pablo Alencar, va a absorber la mente de nuestros hijos, va a absorber la mente de nuestra familia, porque está diseñado para eso. Entonces, respuesta, crear un ambiente para que nuestra fe sea fortalecida. Wow. Y bueno, de ahí estaríamos dando un aporte a la sociedad, ya que la familia es la base de toda la sociedad, y un poquito por ahí poder contrarrestar todos estos ataques, pero sobre todo poder guiar a nuestra familia, porque somos sacerdotes de nuestro hogar, dirigimos nuestra familia. Me gusta decir que el primer rebaño que Dios nos da para pastorear es justamente el hogar, es la casa, es nuestra esposa, son nuestros hijos, quienes debemos nosotros poderlos guiar y llevar hacia Dios. Y no hay nada mejor que ese trabajo, que ese ambiente que uno puede crear dentro de la casa, un ambiente cristiano. Y el otro día, hace unos días atrás, usted hablaba algo interesante en una de las prédicas, si no me equivoco, creo que fue martes o domingo, que usted decía que en el hogar tiene que sonar alabanza, deben sonar músicas cristianas. Y justamente la alabanza crea un ambiente de adoración. Hoy por hoy las músicas que uno escucha en cualquier parte son denigrantes, son ofensivas, son destructivas, son nocivas, son tóxicas emocional como física y relacionalmente. Y una alabanza, una música, nos lleva en todos nuestros sentidos, emocional y espiritual y físico, a una adoración a Dios, a ver a Dios como nuestro creador. Entonces, uno ve el resultado, uno ve a dónde me lleva una música secular, a dónde me lleva una música cristiana. Entonces, creo que por ahí se incrementa un argumento más para poderle presentar a nuestros hijos el resultado. ¿Sabe qué está pasando en estos últimos tiempos? No quiere decir que sea la fórmula única y correcta en totalidad, pero el evangelismo indirecto está haciendo mucho efecto. Buenísimo. ¿Cuál es el evangelismo indirecto? Que no llegó a usted diciéndole, vea, pecador, arrepiéntase, Cristo lo ama, sino con tu actitud, con tus palabras, te saludo, no te evangelizo. Dios te bendiga, Pablo, que Dios te guarde. Esas palabras, tu actitud, tu manera de ser en medio de la gente que no conoce al Señor, está creando una imagen en la persona que no conoce al Señor. De tal manera que eso va a despertar un interés en el no convertido. Que llegará un momento en que esa persona va a preguntar, o al menos por curiosidad va a querer saber por qué usted es así. En la casa puede pasar lo mismo. Porque hay muchos hijos que no quieren saber nada de la iglesia. Porque llegan los padres, esto es pecado, hijo del diablo, el padre. Y queremos hacer el papel del Espíritu Santo y convertir a nuestros hijos a la fuerza. Pero yo creo que el ejemplo, la actitud, las costumbres, las palabras, eso el Espíritu Santo lo usa para ir llegando a una parte de nuestra mente, de nuestro subconsciente. Eso está ahí. Eso está ahí y en cualquier momento eso va a germinar. ¿Me entiendes? Lees un versículo en alta voz, aunque ellos no estén ahí. Lo escucharon, puso usted de repente un mensaje para usted, una alabanza. Pero eso está creando un ambiente, porque en el mundo espiritual eso pesa. Quizás en el mundo material no es tanto, pero en el mundo espiritual eso pesa, eso tiene un peso que usted va a ver después, más adelante, el resultado. Entonces hay mucha gente preocupada, ¿no? ¿Y cómo le respondo? ¿Y qué le digo? Y resulta que hay veces no es tanto lo que decimos, sino lo que somos. Como una pequeña semilla, ¿no? Como una pequeña semilla
que parece que es insignificante, pero un futuro puede dar frutos y frutos. Tu actitud, tu costumbre predica más que 1000 palabras. Tu testimonio predica más que 1000 palabras. Eso va a atraer tu atención. Eso va a atraer la persona. Y llega un momento en que ya vas a tener que compartir la palabra. Porque te lo piden. Eso. Porque ya de tanto que has nombrado a Dios para todo. Ay, si Dios quiere, Dios te bendiga. Ay, ojalá Dios llueva. Esas palabritas así crean un ambiente en tu empresa, en la casa, donde vayas. Estás evangelizando de manera indirecta, pero lo estás haciendo. O sea que esa manera indirecta también es positiva. No es que uno tiene que ser incisivo, ¿no? Incisivo y directo todo el tiempo. A veces, sin ser directo e incisivo y de manera indirecta, el mensaje también llega. Ahí está. No importa cómo, la cosa es que llegue. Exactamente. Es que eso es algo poderoso. Eso es sobrenatural. Y esto lo digo porque usted me dijo, ¿no? ¿Qué consejo le puede dar a los padres? El problema es que a veces los padres, con esa obsesión de que no quiere que un hijo se vaya al infierno, entramos en el valle de las prohibiciones, en el valle de no haga esto. Claro, tiene que haber normas, pero con sabiduría. No puedes llegar a ser el dictador, porque eso es lo que va a generar ese fastidio. Si vas a crear una norma en la casa, explícala el porqué, la consecuencia del por qué pones este lindero, esta cerca. O sea, no pase esta cerca. Llega a esta hora a la casa. Mire, no mire esto por esto. Hay que explicar, hay veces, con sabiduría, con amor. No mire esto y punto. No mire esto porque, mire, esta es la consecuencia. De esta manera podemos llegar al corazón. Porque hay mucha gente que no entiende esto y lo que hace es un ambiente dictatorial y lo que produce es gente odiando el Evangelio. Que crecen odiando, rechazando el Evangelio y un odio hacia el Evangelio. Porque Claro. el Evangelio dice, no, el Evangelio volvió a mi padre malo, obsesivo, agresivo, o a mi madre, en vez de crear justamente ese ambiente de compasión, de unión, de fidelidad, ¿no es cierto? Muy bueno su consejo. Y yo miraba el reloj y ya ¿Ya pasamos un poquito? pasamos un poquito. Yo realmente estoy muy agradecido de la presencia del pastor José Manuel con nosotros. Creo que fue muy instructivo. Para mí fue. Para mí no fue. No. Venimos por lana y salimos esquilados. Y creo que todos que están escuchando y viendo ese programa están recibiendo lo mismo que nosotros. Pastor José Manuel, muchas gracias por su presencia. Espero que no sea la última. No se puede garantizar, ¿no? Pero esperamos que no sea la última. Bueno, gracias por esta invitación a este espacio y que de una u otra manera pues haya sido un aporte, un aporte para nuestro diario caminar, porque no es fácil, el camino del Evangelio no es fácil, pero que este programa le haya podido aportar algo a su vida cotidiana. Sí, porque hay veces el cristiano solo se enfoca en la iglesia, aquí, en el templo, pero el ministerio del Señor Jesucristo fue más en medio de la gente, allá, la gente del común, en las casas. Y esto es importante porque vemos muchas cosas en los hogares cristianos, muchas cosas terribles, y que cuando venimos al templo, pues parece que todo el mundo está bien, pero realmente se está viviendo conflictos muy fuertes dentro de los hogares cristianos. Y yo creo que esta conversa nos pudo aportar algo, que siempre tenemos que depender del Señor para llevar a cabo sus propósitos y que debemos siempre tener esa comunión con Él, aún fuera del templo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, tener esa amistad con el Señor, esa amistad con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Porque la mayor prueba fue cuando vino la pandemia. Muchos dijeron, se cerró la iglesia, me descarrié. No, ahí la pandemia probó algo. ¿Quiénes son los salvos y quiénes no lo eran?
Congregar no me hace cristiano. Congregar, cualquiera puede congregar. Es bueno congregar, es necesario congregar, pero eso no es la base. Ahí en la casa, por eso muchas familias, inclusive muchos se separaron, porque no se soportaban dentro de la casa porque no podían salir. La pandemia reveló cuánto nivel de conocimiento tenemos de Dios. Entonces tenemos que aprender a vivir un cristianismo, no solo dentro del templo, sino en nuestra familia y a donde quiera que vayamos. Wow, interesante, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y justo ese es el propósito de ese programa, de poder ayudar a todos los creyentes, todo que nosotros, como a través de una conversa, que ellos puedan ver que nuestra vida vivida no es solo dentro de una iglesia, es fuera de las cuatro paredes que mostramos que verdaderamente somos cristianos. Y tuvimos esas experiencias tan hermosas que nos ayudan también a través de ejemplo, saber cómo vivir, ¿no? A través del ejemplo y de la palabra de Dios. Yo estoy agradecido también, Pablo, agradecido a todos ustedes que están escuchando y viendo nosotros en ese programa. Bueno, que nos vemos en la próxima emisión. Yo me quedo con esto último muy interesante, ¿no? De poder, como comunidad, como hijos de Dios, podernos relacionar con Él en todas partes, independientemente del lugar. Y agradezco también, pastor, la ocasión que se dio de poder compartir este converse con Dios. Y a ustedes que nos acompañan por Facebook, YouTube, radio también, nunca está de más agradecerles de verdad siempre, porque gracias a sus colaboraciones, a su ofrenda voluntaria y libre, nosotros podemos hacer esto, expandir el reino de los cielos, compartirles de la cotidianidad del día a día, de lo que es vivir para Dios, en Dios. Y gracias a la contribución de ustedes es que podemos traspasar las fronteras y poder llevar el reino de los cielos a tu casa, a tu trabajo, a tu familia, y poderte compartir una palabra que de seguro, como la de hoy, va a ser muy instructiva y de empoderamiento para poder guiar a tu familia hacia los caminos del Señor. Será hasta una próxima emisión acá, en Converse con Dios.